Amigos unidos por el fútbol. Buenas tardes, me da mucho gusto ver muchas caras conocidas. Nacho, me da mucho gusto saludarte. Hace aproximadamente 10 meses tuve la oportunidad de poder por primera vez participar después de que el pastor Arroyo me hizo la invitación. Y bueno, en estos 10 meses han pasado grandes cosas en mi vida, grandes cosas en mi vida. Eh, Hace 10 meses tuvimos la oportunidad de conocernos, de volvernos a encontrar, y hoy entiendo que todo esto tiene un propósito, porque cada cosa que Dios permite que pase en nuestra vida es con un propósito. Para mí, bueno, vamos a hacer como si va a ser un monólogo de unos 40 minutos, espero no aburrirlos, pero bueno, siempre es con la intención de que podamos ser edificados, de compartir algo que a mí me ha permitido seguir en este camino de fe y seguirlo firme. Eh, para mí el mes de mayo, es un mes que hoy por hoy es muy importante en mi vida. Y creo que para todos porque pues el 10 de mayo festejamos el Día de la Madre. Entonces, de entrada para todos los que tenemos mamacita, para todos los que tenemos madre, pues es un mes muy especial. Pero así viene a ser muy especial en mi vida porque precisamente el 20 de mayo pasado cumplí 29 años de matrimonio con mi esposa. Y bueno, después de algunas situaciones complicadas que pasamos, seguimos caminando firmes, seguimos en este ministerio que el Señor nos puso por delante. Pero también ha sido muy importante, el mes de mayo es muy importante en mi vida porque el 12 de mayo del 2019 tuve por primera vez mi primer encuentro cercano con Dios, el 12 de mayo, hace 2 años, ya 2 años de que camino en esta nueva vida de creyente, de que comencé a experimentar lo que el Hijo de Dios Jesucristo vino a hacer para mi vida. Sin temor a equivocarme, el 12 de mayo es como creyente el logro más importante de mi vida, el triunfo más importante de mi vida. Seguir a Cristo, volverme a Cristo, ser rescatado por Cristo, ser rescatado de donde andaba, ser recibido por Él y sentir el amor que Él tiene para los que somos sus hijos. Ha sido lo mejor que me ha pasado en estos 2 últimos años. Ser una criatura nueva es lo mejor que me ha podido pasar. Nunca en mi vida me había sentido como me siento ahora. Eh, Quiero comentarles que hace 2 años mi vida sufrió cambios radicales y considero que los que decidimos caminar en este camino que Cristo abre para nosotros, los que decidimos ser nuevos creyentes, debemos de hacer cambios radicales en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas y en nuestra manera de vivir nuestra nueva vida en Cristo. Nosotros como nuevos creyentes no debemos de ser personas que actuemos de acuerdo a nuestra conveniencia, de cómo nos vaya en la vida, de acomodar la religión de acuerdo a lo que vayamos viviendo. Eh, el cambio radical se puede explicar bien en lo que dice la palabra de Dios en Lucas 11:23. La palabra de Dios dice: el que no es conmigo,
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, eso indica que el cambio radical no solo significa que sabemos seguir a Cristo, o pensar que los cristianos somos buenas personas porque nos portamos bien, o porque vamos a la iglesia los domingos, o porque siempre andamos como de buen humor, como que la gente de repente nos puede bromear y no decimos nada, eh, porque no decimos malas palabras, porque nuestro comportamiento ha cambiado. Eso en realidad no implica un cambio radical en nuestra vida. El cambio radical radica en que tenemos una nueva identidad, y esa nueva identidad es en Cristo. Y implica también que Cristo es nuestra prioridad en la vida, que Cristo pasa a ser lo más importante en nuestra vida. Y ahí es donde de repente muchos no le entran, a esta vida de creyente, porque también, como dice la palabra, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y pues Dios vino a hacer el bien, vino a perdonar, vino a ayudar, a sanar a los enfermos. Y nosotros, pues, nosotros tenemos que, como lo dije hace rato, radicalmente cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de enfrentar la vida, dejar a un lado esas cosas que no le agradan al Señor, ser tipos ordenados. Si éramos personas que no estábamos acostumbrados a ayudar, pues tenemos que ayudar a los que necesitan. Tenemos que ser personas siempre positivas ante las situaciones que se nos van presentando. Dejar atrás toda esa antigua vida. No muchos estamos en esa capacidad de dejarlo, porque quizás son cosas que deleitaban a nuestra carne. Y el cambio radical precisamente radica en eso, en que hoy Cristo es nuestra prioridad, y que Cristo ocupa la parte más importante en nuestra vida. Lo lleva bien. Mucha gente llega a pensar que nosotros como cristianos vivimos una vida light, una vida sin problemas, una vida sin sobresaltos, que al decidir seguir a Cristo desaparecen por arte de magia los problemas, las dificultades, las angustias, los temores. Nada de eso desaparece. Nada de eso desaparece. Por el contrario, más bien siento que nosotros como creyentes, como personas que ante la sociedad manifestamos que creemos en Cristo, constantemente somos puestos a prueba. Constantemente somos puestos a prueba. Somos humanos, y claro que sentimos, y claro que nos tambaleamos ante los problemas, las dificultades, ante las cosas adversas que se nos presentan. O sea, no es que no sintamos, sentimos igual que todos. La única diferencia radicaría que sabemos a dónde recurrir, sabemos en dónde tenemos puesta nuestra confianza, sabemos el camino para encontrar paz, tranquilidad, serenidad ante las situaciones complicadas que vivimos. Quizás esa sea la diferencia entre la gente del mundo, entre la gente que sigue viviendo y que busca las soluciones con todo respeto, porque en algún momento también yo las busqué, y lo que fue la psicología
el coaching, la filosofía, el humanismo, pues lo que tenían que hacer en su momento, lo hicieron y ayudaron en su momento. Pero cuando uno deposita su confianza, cuando uno deposita su confianza en el Señor, cuando uno deposita su confianza en Cristo, todo cambia. Sabemos el caminito y sabemos que por medio de la oración tenemos una comunicación constante y permanente con Dios. Y si aparte confiamos en sus promesas, que en la Biblia existen más de 3,000 promesas, que todas y cada una de ellas se cumplieron en su tiempo y que se siguen cumpliendo en nuestra actualidad, pues eso nos da la confianza de caminar, de reaccionar, digamos, de reaccionar de diferente manera y quizá de una manera más rápida a lo que la gente del mundo está acostumbrada. Es como si estuviéramos en el Medio Oriente, en el viejo oeste de hace muchos años, en esos duelos que había. A lo mejor nosotros desenfundamos más rápido la pistola, y nos tranquilizamos un poquito más rápido que los demás. Bueno, y como dice, hablando de promesas, como lo dice el Salmo 46, 1 y 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto no temeremos. Entonces, quizá la diferencia más grande de nosotros como creyentes con la gente, digamos, normal, es que nosotros sabemos en dónde tenemos depositada nuestra confianza. Y bueno, y mi intención es, con esta introducción es platicarles un poco de lo que en 10 meses, ha pasado en mi vida. En 10 meses, yo he visto en primera, sin temor a equivocarme, en primera fila, los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Hace 10 meses yo recuerdo que empezábamos una restauración matrimonial, mi esposa y yo ya veníamos, o sea, de 10 meses para acá y un poquito más de tiempo atrás veníamos con una restauración matrimonial. La relación con mis hijas era una relación muy, muy difícil, muy complicada y hoy, gracias a Dios, vamos caminando firmes, vamos caminando seguros, solamente depositando nuestra confianza en Dios. Dios es el único que pudo haber realizado lo que ha venido pasando en nuestra vida. Amén. Entonces es de alguna otra manera darles una pequeña introducción de lo que en su momento, de las decisiones que he tomado, de los cambios radicales que he tenido que hacer en mi vida. Cuando yo empecé en el cristianismo, al principio, pues era un cristiano light, la verdad. No, tengo que reconocerlo. Era un cristiano de la secreta que todavía acomodaba la religión a mi manera. Y Dios, me quebrantó, y Dios, ha trabajado en mi vida de una manera espectacular y doy gloria a Dios por todo lo que Él ha realizado en mi vida. Y quise prepararles un tema cortito que se llama La ira que te lleva a la prueba. Yo tengo un año, 6 meses que no trabajo en el fútbol. Aclaro, en el fútbol. Porque la realidad tengo un montón de trabajo. Hace 10 meses yo les compartí a ustedes que mi amada y yo abrimos un negocio que se llama Concha Amor, son de conchitas rellenas. Y ese negocio desde hace un año, desde que empezó la pandemia, ha sido nuestro sustento. Y Dios no ha dejado de que venga la bendición, y como dice su palabra, Él ha derramado bendiciones hasta que sobre y abunde. Y gracias a Dios, Concha Amor es un negocio en donde Dios está totalmente involucrado. Yo me acuerdo en ese tiempo que le decía, Dios mío, pues yo quiero trabajar, ayúdame a conseguir trabajo.
Y en una ocasión yo platicaba con mi hermano Fabián Rayas, que es pastor de una iglesia en Salamanca, Guanajuato. Le decía, oye hermano, pero es que yo oro y oro y oro y no escucho la voz del Señor. Y él me dice, no te preocupes, tu fe es una fe activa y cuando menos te lo esperes, ¡pum!, te va a levantar a trabajar. Y desde abril del año pasado, que no he dejado de trabajar, no he dejado de hacer conchitas. Y gracias a Dios el negocio ahí va caminando. Y en todo este tiempo ha sido un tiempo de mucha reflexión, de aprendizaje, de ser tratado por Dios. Dios ha ido quitando todo lo que me estorbaba, todo lo que tenía, todo lo que no tenía que estar en mi vida lo ha ido quitando. Yo en todas mis oraciones, yo le pedía mucho a Dios que me quitara todo lo que Él considerara que me estorbaba, que me sobrara, que no era bueno para mí. Y parece que Dios se ha tomado muy en serio su trabajo conmigo porque, ay Dios de mi vida, cómo me ha moldeado, cómo me ha hecho sufrir, cómo me ha raspado, cómo ha trabajado en mí. Porque todo en lo que yo anteriormente tenía puesta mi confianza, Dios lo ha removido de mi vida. La fama, en mi pequeño mundo. Porque pues, la realidad, sí, pues, era entrenador de fútbol, que hacía jugar bien equipos, había jugado algunas finales, pero pues, la realidad es que no había ganado nada, nunca había ganado nada. Y en mi pequeño mundo, pues yo sentía que era famoso, tenía dinero, eh, tenía reconocimiento, me sentía autosuficiente, que todo lo podía hacer. Eh, y todo eso ha sido removido y ahora tengo una total dependencia del Señor. No ha sido un camino fácil, pero como les dije hace un rato, hoy me siento y puedo ver delante de mí los milagros, los grandes milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y uno de los milagros más grandes es que me ha permitido recuperar el amor de mi esposa, la confianza de mi esposa, la comunicación con mis hijas. Y eso para mí, en lo personal, no tiene precio. Y eso estoy muy agradecido con Dios porque Él me ha permitido, solamente Él pudo haber permitido y ayudado a que eso caminara. Hoy con mucha tranquilidad y por ahora, fuera del fútbol, al cual permanecí durante mucho tiempo, reconozco que mi vida en el fútbol la vivía muy deprisa, muy deprisa. Quería ganar, quería triunfar, buscaba que mis equipos jugaran bien, que los jugadores dieran lo mejor de ellos, sí, que hablaran bien del equipo, que hablaran bien de mí. La verdad no me importaban las formas, no me importaban las formas en las que yo pedía las cosas. Y eso ha sido algo muy doloroso para mí, descubrir esa parte. Hace unos días también me tocó compartir en la célula un tema con respecto a la ira. Y cuando vi algunas fotos mías, algunos videos que tenía de cómo, si a todos nosotros nos grabaran cuando nos enojamos y después nos lo proyectaran, la verdad nos sorprenderíamos de la manera en la que cambia inclusive nuestra cara. Yo cuando vi algunas cosas que encontré en internet grabadas de cómo me ponía cuando me enojaba, anteriormente me sentía, no, yo soy el profe, yo lo puedo hacer, yo manejo mi grupo, con esto me van a respetar. Yo me sentía que eso me daba mucha fuerza. Aunque después llegaba a mi casa y me sentía totalmente vacío, sin nada, sin ningún poder, me daba cuenta que estaba mal, pero en ese momento yo me sentía fuerte. Y ayer en estos días que antes de presentar ese tema, que vi toda la forma en la que yo me desenvolvía anteriormente, la verdad que me dio mucha pena. Me dio mucha pena por las reacciones que yo tenía. Si bien es cierto que siempre me ha gustado trabajar en la cancha, planear estrategias, diseñar entrenamientos, innovar muchas cosas, hoy tristemente
me doy cuenta que nunca reparé, nunca me detuve, nunca, y lo reconozco y con mucho dolor, nunca me detuve a tener buenas relaciones con los jugadores, nunca, en el trato al jugador. Pocas veces los traté bien. Yo siempre pensé que ser amable, que ser inclusive cariñoso, preocuparme un poquito con ellos me hacía débil. Y la verdad, son de las cosas que en este tiempo Dios ha trabajado en mí. El orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, las ha raspado de mí de una manera que ay Dios, doy gloria a Dios por eso. Y me gustaría leerles un poquito lo que es la ira y el enojo. La ira es una emoción que varía de intensidad, desde una irritación leve hasta una furia intensa. La ira es una emoción humana dentro de lo normal, cuando no se basa en la agresividad ni en el descontrol. El enojo está acompañado de cambios psicológicos y biológicos. Cuando nos enojamos, nuestra frecuencia cardíaca se acelera y nuestra presión arterial se eleva. Y lo mismo trabajan hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Comienzan a trabajar en nuestro cuerpo. Por eso, cuando nosotros nos enojamos, actuamos como cuando entra un toro al ruedo de la plaza de toros, que está lleno, y entra el toro corriendo, y entra bramando, y entra respirando. Y poco a poco ese toro, mientras van pasando los tercios de la lidia, se va debilitando, le van quitando fuerza, hasta que al final el torero dicen en los toros, en esa suerte sublime de tirarse a matar, mata al toro. Y así pasa con nuestra vida. Y así pasa con nuestra vida. Eso es lo que la ira y el enojo van haciendo en nuestra vida. No es que nos mate literalmente, me enojé y me morí, me caí, no. Nos va matando lentamente porque el enojo, la ira, nos va metiendo en problemas y en más problemas y un problema más grande y un problema más grande. Y llega el momento en que nos convertimos en personas que nadie quiere estar cerca de nosotros. Nadie quiere estar cerca de nosotros. Nos dan la vuelta. Yo me acuerdo cuando en esos viajes que teníamos, que de repente hacíamos una escala en un aeropuerto, que yo me acercaba con algún grupo de muchachos a querer platicar. O sea, sí me acercaba, o se empezaba a ir de uno por uno, o de plano no me hacían caso. Ni me tomaban en cuenta. Es como si me hubiera parado ahí, como si no existiera. Entonces eso al final, bueno, hoy en todo este tiempo que ha sido de mucha reflexión, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, hoy con tranquilidad puedo hablar de esto, pero cuando esa parte la empecé a trabajar, la empecé a descubrir, empecé a estudiar y había predicaciones y había meditaciones que hablaban de eso, híjole, era un quebranto tremendo. Pero como lo digo, o sea, solamente Dios es capaz de solucionar todas las cosas que nos pasan en nuestra vida y que nos estorban. Pastor, Pastor Arroyo, si me puede ayudar a leer en su Biblia. ¿Tiene Biblia? Santiago 1, 19 y 20. Explica ahí, que habla ahí de la ira. Un momentito. Sí. Y si algún otro trae Biblia, que esté al pendiente, porque quizá ahí le digo, ¿no? Para que no estemos así como, para que no los vaya a dormir, aunque sea con su celular, la sacan. Santiago 1, 19 al 20. Al 20.
Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Y lo que dice, yo busqué el versículo 20 en la traducción en el lenguaje actual, dice, porque la gente violenta no hace las cosas de Dios. Y a veces los dichos, por eso están bien dichos. El que se enoja, pierde. El que se enoja no piensa. El que se enoja daña relaciones. El que se enoja daña a los seres que más lo quieren. Por ejemplo, muchos de nosotros quizás en algún momento, o sea, tenemos hijos, y muchos de nosotros en algún momento durante el día los regañamos de una manera terrible, y llegamos muchas veces con lo que nosotros les hacemos a nuestros hijos, llegamos a marcar sus vidas para cuando ellos son grandes. Entonces, es en ese momento en el que nos tenemos de repente que detener un poco, y trabajar en esa parte del enojo. Si me ayuda, por favor, Nacho, ¿tienes Biblia, Nacho? Que me ayudes a leer. ¿Quién me puede ayudar a leer? Nacho, ¿tienes Biblia? Para leer Efesios 4:26. Stalin, ¿me puede ayudar a leer, Stalin? Efesios 4:26. Yo lo tengo. El que lo tenga, porque no escuchaba a Stalin. Sí, venga, profe. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Gracias. Yo busqué la definición de airaos. Airarse, airarse es una persona que se enoja, o sea, fue subiendo como de tono, que se enoja, que se irrita, que se encoleriza, furioso, enardecido, rabioso, furibundo, o sea, y en muchos momentos, nosotros nos ponemos así, y les comentaba que en algunos momentos nosotros ofendemos tanto a alguien de nuestra familia, que muchas veces, por ejemplo, a nuestros hijos los regañamos, quizá y se nos pasó un poco la mano, y ya se van a descansar, y nosotros nos damos cuenta de esa parte, y deberíamos de verdad de detenernos un poco, y a nuestro hijo, a nuestra hija, ir a su habitación y darle un abrazo y darle un apapacho y decirle cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, para que esa parte con esa sensación que él se va a dormir después de que lo regañamos, de que mi papá no me quiere, mi papá no me ama, mi mamá no me quiere, no me ama, no les importo, con ese tiempo que le dedicamos, desaparece. Y lo mismo pasa muchas veces con nuestra propia pareja, con nuestras esposas. A veces nos enojamos, que nos vamos a la cama y ella se acuesta en su lado, en mi lado, y vámonos a dormir. Y todavía lo peor es que despertamos y seguimos en la misma situación. Yo viví esa parte y fue una de las razones por las que mi matrimonio también empezó a romperse, que ni ella ni yo nos dedicamos el tiempo como para parar ese momento de enojo y por lo menos desearnos buenas noches, que descanses, que Dios te bendiga, o darte un beso. Y muchas veces ni siquiera tomamos, y eso, la suma de todo eso, te va metiendo en grandes problemas. Enojarse en sí no es malo. Tampoco podemos ser personas que no sintamos, que ante cualquier situación seamos fríos. Como dice también la palabra, Dios aborrece a los tibios, o somos bien fríos o somos bien calientes, pero sentimos. Y enojarse inclusive no es pecado, porque Dios se enojó. Dios se enojó, y ahorita les voy a pedir que me lean, le voy a pedir al profesor Rangel ahorita que me lea
Mateo 21, 12 y 13, donde habla de una ira justificada que tuvo Jesucristo. O sea, enojarse no es malo. Lo que es malo es cuando ese enojo nos controla y domina nuestras emociones, y cuando ese enojo nos hace lastimar a los demás. Eso es cuando es malo, cuando es pecado. ¿Me ayuda, profe, a leer Mateo 21 del 12 al 13, por favor? En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Entonces, esa es una ira justificada. Hasta Jesucristo se enojó justificadamente, porque había gente vendiendo en su templo. Yo me quiero imaginar si yo con toda alevosía, con todo, me meto a la casa de Edgar, y Edgar llega y me encuentra acostado en su cama y me pregunta: ¿cómo te metiste? No, pues es que me brinqué. Por más de que lo conozca, por más de que él sea buen cristiano, por más de que sea buena persona, se va a molestar, porque es un abuso total de confianza. Ahí la ira, el enojo que él pueda tener es totalmente justificado. Pero aún así, enojarse, si dejamos que esa emoción nos controle y vamos y lastimamos a la gente, eso sí es un grave pecado, porque esos enojos, esas cosas que uno dice cuando está enojado, dañan totalmente relaciones. Yo quiero comentarles así rápido que yo viví mucho tiempo en esa parte. Yo hoy vivo en carne propia las consecuencias de mi comportamiento. Hoy de repente hay gente a la cual he pedido que me recomiende con alguien, o hablo yo con directivos o con gente de fútbol y me dice: ¿sabes qué, Ricardo? Todo el mundo dice que eres buen entrenador, que haces muy buenas cosas, que tus equipos juegan bien, pero ¿sabes qué? Pues no les gusta cómo tratas a la gente. Entonces yo hoy vivo con las consecuencias de eso. Pero también a mí me gustaría y le pido mucho a Dios que ojalá un día me abra una puerta y la gente se dé esa oportunidad de conocer este nuevo hombre, de conocer lo que he aprendido y de poner en práctica lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso viene en 4:31. Porque hoy hay muchas cosas que ya no están, pues. Yo antes era una persona que bebía mucho y hoy tengo un año, 8 meses que no tomo una sola gota de alcohol. Yo mismo he sentido que mi vocabulario ha cambiado, que mi forma de tratar a la gente ha cambiado. He ido aprendiendo muchas cosas que me han permitido caminar en esta vida que Dios ha puesto por delante. Y es obvio que en todo este tiempo que he estado fuera del fútbol he tenido muchas pruebas. Y pues, ¿con qué objetos somos probados? Es como cuando estamos en la escuela. Cuando estamos en la escuela constantemente llega un tiempo en el que hay tiempo de exámenes. Y eso solamente sirve para saber qué conocimiento hay en nuestra mente cuando estamos en la escuela. Entonces, cuando Dios nos pone pruebas en nuestro camino, es para que se manifieste lo que hay en nuestro carácter, la madurez que tenemos en la fe, la fortaleza, la paciencia y muchas otras virtudes cristianas. Sin excepción, todos estamos inscritos en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios la metodología de enseñanza es la prueba. No hay otra metodología de enseñanza que es la prueba. Así es que cuando Dios permite un diluvio o una tempestad en nuestra vida, no es porque Dios nos quiera destruir o porque Dios no nos quiera. Para Dios tiene muchas formas. ¿No creen que para Dios sería muy fácil destruirnos? Con hacer así, nos destruye.
Entonces Él permite que pasemos por diferentes pruebas, porque en esas pruebas se nos revela nuestro carácter y la calidad de creyente que somos. En ningún momento llegamos a conocernos tan profundamente, a mostrarnos tal y como somos cuando vivimos situaciones adversas, cuando vivimos situaciones complicadas, cuando estamos en prueba. Hermanos, cuando estamos en pruebas, antes en el mundo quizás reaccionábamos como tal y como somos. Dicen por ahí que las personas se muestran tal y como son, no en la situación buena, pues en la situación buena todos somos bien a todo dar, todos somos bien alegres, todos somos bien dispuestos a ayudar, todos estamos en la buena onda, todos ponemos lo mejor de nosotros, pero en la situación adversa, en la situación complicada, cuando sentimos que se nos viene la noche, la luna, las estrellas, los planetas, el sistema solar completo encima de nosotros, ahí es donde en realidad vemos la clase de persona que somos, de qué estamos hechos y en dónde está puesta nuestra confianza. El Salmo 40, versículo 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos. O sea, si nosotros sabemos esperar en el Señor ante las diferentes pruebas que Él nos pone, aquí dice que nos saca del lodo cenagoso. Y el lodo cenagoso es ese lodo pegajoso, ese lodo que por más de que te talles, por más de que te eches agua, no se te quita. Y Dios te saca de ese lodo y te pone en una peña firme, donde vas a estar confiado, donde aparte te va a mostrar el camino, por el camino que debes de seguir. Y quiero compartirles, así rápido, antes de que se me acabe el tiempo, ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, existen ejemplos de pruebas, de gente que en realidad vivió pruebas bien complicadas. Y la primera prueba de la cual voy a hablar es Abraham. Abraham era un tipo ya grande, que 80 años, 100 años, no sé, y no había tenido hijos, no tenía descendencia. Y él había vivido con la promesa de que Dios le iba a dar un hijo. Y cuando él tiene un hijo, Dios lo prueba y le pide que sacrificara a su hijo Isaac. Y para él fue una prueba brutal, fue una prueba descomunal. Para ese entonces Abraham ya contaba con 100 años y agarró a su hijo Isaac y lo llevó al monte y lo acomodó y ya estaba a punto de sacrificarlo cuando vino una voz que: ¡hey, Abraham, detente! O sea, él fue puesto a prueba, una gran prueba, entregar algo que él tanto había esperado, que el Señor se lo había dado, porque también su esposa ya era grande y no podían tener hijos. Y él con todo el dolor, pero también con toda la confianza y el amor que sentía hacia Dios, fue y entregó lo que Dios le dio y que él tanto había esperado. Otro personaje de la Biblia que es puesto a prueba, que es el joven rico. Jesús le pidió al joven rico, el cual tenía mucho dinero, muchas posesiones, que vendiera todos sus bienes y se lo diera a los pobres, que tomara su cruz y lo siguiera. Yo creo que todos sabemos el desenlace de esa historia. El joven rico no pasó la prueba. Él tenía depositada toda su confianza en el dinero, en las posesiones, en sus bienes, en todo lo que él tenía, y él no pasó la prueba. Él no pasó la prueba. Eso que Dios le pidió que él dejara fue un gran obstáculo para la comunión de ese joven con Dios. Otro personaje que fue puesto a prueba fue Josué. Cuando Moisés muere,
Jehová le dice a Josué que él va a dirigir a su pueblo, que él es el que él es el que los va a encabezar y los va a llevar a la tierra prometida. Josué no se siente capaz de llevar tanta responsabilidad. Había millones y millones, o sea, no era un pueblito chiquito, no eran 50,000, no eran 100,000, eran millones los que caminaban hacia la tierra prometida. Y Jehová hizo fuerte a Josué, y eso está escrito en Josué 1:9, que le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué se levanta como ese gran líder y los lleva a la tierra prometida. En Santiago 1, versículos 2 y 3, ahí nos explica lo que nosotros, la manera en la que nosotros deberíamos de reaccionar ante las diferentes pruebas que tenemos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que esto es, hermanos, a grandes rasgos lo que ha pasado en estos 10 meses en mi vida. Hoy estoy tan agradecido con Dios por todo lo que me ha permitido vivir. Hoy vivo en total dependencia de Dios. He aprendido a vivir y a caminar por fe. Muchas veces, aunque no lo pueda sentir, aunque no lo pueda ver, aunque yo no vea que Dios esté actuando en mi vida, yo levanto los ojos al cielo y camino. Para mí la fe es como si yo me parara en un vacío, en una montaña alta, una montaña muy alta, y me lanzara al vacío. Para mí eso es la fe. Saber que en algún momento de mi caída, Dios la va a detener. Y esa es la forma en la que yo actualmente camino. Sé que Dios tiene un propósito para mi vida y que Él, en donde considere que yo puedo ser útil, sé que me va a ocupar. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Caminemos en la confianza de que Dios soluciona nuestros problemas. Tenemos en nuestras manos las llaves para una total comunión con Él, orando, escuchando y obedeciendo. Son las llaves que nos abren las puertas para los milagros que Dios tiene para nosotros en esta vida. Espero que esto que compartí haya sido de edificación y de bendición para la vida de los que estamos aquí reunidos. Espero haber aportado algo. Sí, pues muchas gracias, Ricardo. La verdad, bendigo tu vida, bendigo tu esposa, tus hijas, y indudablemente hace 10 meses a esta fecha eres otro hombre. Y es hermoso cómo el Señor va moldeando, pero has estado ahí pegado al Señor. Sí, entonces sí. Se ve cómo el Señor va trabajando en tu vida, y pues también el amor que tienes para la obra de Dios, que nos comentabas al principio, que pues hasta haces el aseo de la iglesia si es necesario. Sí. Y estás en una actitud de ganar almas. Tienes por ahí un jovencito que tiene poco tiempo que le estás compartiendo la palabra, ahí está a tu lado, por ahí. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Ricardo también. Se llama hasta como Ricardo. Yo, Ricardo. Imagínense nada más. Entonces, eso habla de un hombre que tiene interés en las cosas del Señor, ¿no? Perdón, pastor, el día que lo conocí a Ricardo, pues fue un día,
que yo me desperté y la verdad, pues me desperté con preocupaciones, con angustias, como lo digo, o sea, nosotros como creyentes la seguimos teniendo. La diferencia es que recurrimos, sabemos a dónde recurrir. Y yo ese día le pedía mucho a Dios, Dios, muéstrame el camino, dime, ¿para qué me necesitas? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, yo quiero trabajar, me gustaría trabajar en volver a tener una oportunidad de trabajo en lo que yo he trabajado durante mucho tiempo, pero que se haga tu voluntad, dime dónde me necesitas, ocúpame donde me necesites. Y yo siempre llevo a pasear a mis perros a un parquecito que está aquí. Yo ya tenía tiempo viéndolo muy temprano, a las 8 de la mañana. Y ese día me acerqué y le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Le digo, ¿cómo te sientes? Y estaba llorando y me dice, ¿usted cree en Dios? Y no, pues eso me facilitó mucho el poder platicar con él. Inmediatamente venimos aquí a mi casa, desayunamos, mi esposa y yo le compartimos el evangelio. El domingo siguiente fue a la iglesia, el lunes vino a la célula y todos los días vamos sembrando la semillita. Y yo lo que le comento a él es que él no está solo, que ella no camina solo, que Dios va a su lado, que él tiene que estar tranquilo porque Dios no deja caído al justo, no deja caído a los que lo buscan de verdad con un corazón arrepentido y llegan sinceramente a buscarlo. Somos sus hijos y él nos recibe y nos da consuelo. Como dice, creo que es Jeremías 41, bueno, no recuerdo bien. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, con esa seguridad y con esa tranquilidad debemos de caminar. Amigos unidos por el fútbol.